Muy Muchas bien, muchas gracias. gracias por la invitación y les deseo un excelente día a todos. Gracias. Ingeniero, esta baja tan dramática de la producción de petróleo del Ecuador, que ahora está en menos de 300.000 barriles diarios, ¿se debe exclusivamente a este corte que hubo en el OCP o tal vez obedece a algunas otras razones que no las estamos viendo? Que se las ha comentado, se las ha denunciado, pero no son aceptadas de manera pública, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, el estado de la refinería de Esmeraldas, que dicen está trabajando el 80%, pero hemos visto unas imágenes desoladoras realmente. Pero en términos generales, ¿qué pasa que la producción ha bajado tanto? Perfecto, Jimmy, muchas gracias. Bueno, hay tres factores primero. Primero es el tema de la erosión regresiva, está justo en la parte que está afectado el tubo, específicamente lo que es el OCP. Entonces, ¿cuál es el efecto de esto? Es que todos los campos que tienen crudo napo, especialmente crudo pesado, por ejemplo, el tema del ITT, estamos en 7.600 barriles. La segunda causa por la cual está sucediendo esto es que obviamente la declinación natural del ITT va a continuar afectando en la producción. Lo había comentado que así se soluciona la tubería ya del OCP y ya no vamos a poder llegar a los 400.000 barriles. Va a ser muy complicado. Hoy día, de hecho, estamos en los 288.000 barriles de producción fiscalizada conforme a las cifras institucionales de Petroecuador. ¿Y cuál es la máxima que se podría llegar? Es alrededor de 346.000 a 350.000 barriles. Ya no se va a poder retomar a los 400.000 barriles. Y la tercera razón es por falta de atención en lo que son contratos de taladros, tanto de exploración, que son para nuevos pozos, y para los workover, que son taladros para reacondicionamiento de pozos, ¿no? Para evitar esta declinación, para inyectar agua. Entonces, esas son las tres razones específicas, ¿no? Lo que sí es lo complicado es que las dos son la primera, tanto que es el tema de la erosión regresiva en la zona de Lumbaki, fue totalmente prevenible hace rato. Como habíamos comentado, había ya un proceso que debía haber ya iniciado a trabajar en enero y terminado en esa zona en marzo. Eso sí es imputable totalmente a la gerente que estuvo en ese momento, que dejó sin atender esa parte. Se sabía totalmente que iba a pasar eso, porque obviamente el tema de ingeniería topográfico, se sabía cuál iba a ser el movimiento del río y cuál iba a ser la afectación a los taludes y al tema de la tierra. Y la tercera, obviamente, que es la falta de suscripción de nueva inversión, que no es inversión extranjera, nada, no, sencillamente es aplicar el presupuesto que Petroecuador tenía para hacerlo. Ya estamos julio, entonces imagínense, esos procesos debían haber llegado ya a trabajar en febrero. El último proceso de taladros que se dejó firmando fue en noviembre, fue en mi tiempo, y eso les mantuvo al menos una estabilidad de producción hasta abril, pero eso hay que seguir renovando, porque tú haces por proyectos, entonces el proyecto tiene un ciclo de vida y un tiempo en el cual se debe ejecutar. Es Entonces, decir, esto es lo que dejaron de hacer. hay una muy baja ejecución presupuestaria en términos generales En de exploración y Petroecuador. producción, así es. Ahora, si ya no hay salidas, si estamos hablando de una media, qué sé yo, llegaremos a 340, 350.000 barriles, ¿cómo se puede recuperar? No sé si hay otra forma. Ya no podemos hablar del ITT, eso ya es cosa juzgada, eso ya se decidió en consulta. ¿Qué se puede hacer? ¿Nuevas tareas de exploración en sectores donde no haya afectación al medio ambiente? ¿De qué forma vaya o en qué consiste esa inversión extranjera o nacional, más bien me dice, ¿no? Esa inversión que va a llegar al país, que va a inyectarse a la economía del país, pero que por alguna razón está parada. ¿Por qué? Perfecto, Jimmy. ¿Cuál es el primer paso que se debe tomar? Es retomar el plan que se tenía para el 2024, que era para compensar los 58.000 barriles menos del ITT, y eso significa tener al menos 17, 18 taladros funcionando constantemente. ¿Qué significa eso? El Ecuador tiene un promedio de alrededor de 211 barriles diarios de producción por pozo petrolero. El Ecuador tiene 1.845 pozos petroleros, y un dato importante es que el total perforado es de 2.830. Entonces, hay alrededor de 1.000 pozos que están totalmente parados, y eso se los puede también revertir con taladros workover, que se llama, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo interesante de esto? Es que nosotros en todas las zonas y en todos los bloques petroleros solo está utilizado el sitio como tal en territorio menos del 3%.
Entonces, ¿qué significa? En todos los bloques tenemos un 97% para seguir temas de exploratorios. Segundo, tenemos que ya ir a una perforación un poco más profunda que se llama el precretácico, ya que siempre va a tener eso. Por ejemplo, es lo que pasó en Colombia para generar una mayor cantidad de producción, Guyana, etcétera. Miren, por ejemplo, miren, solo quiero traer un ejemplo de Guyana, que es una operación que está manejando ExxonMobil de Estados Unidos. Esos ya están ubicándose casi alrededor de 800,000 barriles. ¿En qué tiempo lograron hacer eso? En alrededor de 2 años y medio. Ya, entonces es totalmente lograble. Si es que metemos más perforación, significa que vamos a tener más fuentes para poder producir petróleo. Entonces, si no se hace eso y se sigue parado totalmente y cada tiempo se tiene manejando o moviendo administraciones que lo que hacen es entrar a aprender nuevamente, entrar a ver que los procesos estén bien y entrar de alguna manera a acomodar a ciertas personas o ciertas empresas que quieren ellos, eso es lo que detiene, porque no se sigue un plan. Entonces, indistintamente la persona, la institución debe continuar y debe continuar con ese objetivo de mantener. Y como dice acertadamente Jimmy, no vamos a llegar más allá de los 350,000 barriles de aquí en adelante. Entonces, usted me dice que de toda la capacidad de explotación de petróleo que tiene Ecuador, se está utilizando el 50%. O sea, hay 1.000 pozos que están paralizados. No se trata de alrededor de 1.000 pozos que ya fueron, que salieron en declinación y los dejamos ahí. Claro, es decir, de ahí se podría recuperar la producción de petróleo, que no quiere decir explorar en otras partes ni tener problemas con el medio ambiente. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y cuánto se necesita para eso, para rehabilitar esos 1.000 pozos? Ejemplo, para hacerles una proyección más o menos, para poder Petroecuador al menos alcanzar o generar al menos unos 25,000, 30,000 barriles más. El cálculo era totalmente claro. Entonces, en este año se debía al menos invertir alrededor de 236 millones, tomando en cuenta que el presupuesto de exploración y producción es de 1.300 millones y que puede ser ampliable. Entonces, aquí la única solución es ya determinar cuáles son las prioridades de Petroecuador. Segundo, las prioridades del gobierno. Porque estamos hablando que ahorita, solo con la pérdida de producción que tenemos, ya vamos sumando, desde que se dañó el tubo, alrededor de 95 millones de dólares que ya se han dejado de percibir como ingresos. Entonces, algún rato, de alguna manera, quitamos los subsidios, bajamos la carga fiscal, entre comillas, pero por otro lado, estamos quitando totalmente esta capacidad generadora. Entonces, no tiene ningún objeto, obviamente, es seguir generando más carga a las personas, a los ciudadanos que estamos a pie, y por otro lado, en cambio, desatender las cosas que generan dinero para poder dar un mejor bienestar a la población. En esta situación de una producción petrolera tan baja, ¿cómo puede influir en el precio de las gasolinas el incremento, por ejemplo, del precio internacional del petróleo? A ver, en este caso son dos cosas un poco separadas, ¿no? Los marcadores, por ejemplo, de nafta, el Ecuador hace importaciones de nafta 80 y de nafta 95. De 95 hace 13 millones de barriles, ¿sí? Y la nafta 80 de 8 millones de barriles. ¿Qué es lo que hace el Ecuador acá? Con la producción que tiene de la refinería, sacamos una gasolina que no es de tan alta calidad, pero que no nos cuesta tanto tampoco producir. ¿Por qué? Porque tienes que ver el costo de producción con el costo de producción del barril, más allá del precio internacional. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ecuador? Importa la 95, la NAO 95 que se llama, se la mezcla y se hace un blending que se llama, ¿no? Una mezcla de productos para lograr al menos los 85 octanos, y la de 95 se la vende tal cual. Eso no depende absolutamente de nada de la producción petrolera del Ecuador. Nosotros somos del país 35º en producción petrolera, entonces no tenemos ningún tipo de afectación como tal dentro de los marcadores o de la proyección de mercado. Entonces somos un jugador muy chiquito, pero que a la larga del camino tenemos que importar el 80% de nuestros combustibles. Entonces estamos muy expuestos, por ejemplo, a factores como guerras, estamos expuestos al tema del estiaje del Canal de Panamá que continúa, estamos expuestos a todo lo que son los esquemas de consumo, tanto de Europa como de América, de Estados Unidos especialmente, y México. Entonces esos son factores que estamos, y eso es lo que siempre he dicho. El Ecuador debe tener tanquería para que pueda comprar, o sea, la tanquería la puede rentar, eso se puede hacer en 60 días. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Es comprar el combustible cuando está barato, porque todo el mercado tiene una ciclicidad. Entonces el combustible también tiene esa ciclicidad. Por ejemplo, inclusive la nafta, por ejemplo, la nafta 80. La
La nafta 80 empieza desde $101 en el anterior año. De hecho, en este año se supo que el valor máximo fue de alrededor de 122 y el valor mínimo del anterior año fue de 101. Entonces, ¿qué es lo que se debía haber hecho? Se debía haber comprado la mayor cantidad de combustible cuando el producto estaba en 101. Eso ahorraría subsidios, ahorraría todo lo que es el esquema del valor de precio de mercado, porque ya lo dejamos de alguna manera fluctuante. Entonces, eso realmente traería ahorro a la población. Solo esa pequeña cosa, es una regla sencilla de mercado. Compra lo más barato que puedas y vende al mejor precio que puedas. Entonces, esa es la única norma que el Ecuador está dejando de ver. Somos un país petrolero de casi 60 años y todos nos enfocamos a la parte técnica y solo producción, pero no vemos cuáles de las otras formas de optimizar como la parte de comprar combustible a valores o a marcadores internacionales que estén asequibles y baratos. Ingeniero, buen día. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo. Para un gusto, buenos días. Una vez aclarado el tema de que lamentablemente por ser un jugador pequeño estamos ligados y a expensas de lo que serán los precios internacionales, ¿usted qué ha podido prever? ¿Qué se prevé? Porque, a ver, se escucha de todo. Es un poco también como el nerviosismo del mercado, ¿no? He leído a algunos especialistas que dicen, ojo, cuidado, se nos viene un alza de petróleo, y otros que dicen, no, al contrario, va a bajar hasta los 60 y ahí se va a estabilizar. Por ejemplo, hemos estado midiendo desde ayer estábamos cerrando el programa, estaba en 82 punto y pico, en estos momentos está en 84.09 el WTI. La pregunta es, ¿qué proyección usted le ve? ¿Cree que se estabilice entre los 80, baje a 60, suba a 90? ¿Por dónde cree que va la cosa? Definitivamente el petróleo se va a estabilizar entre el valor mínimo de 80 hasta $87. Esa es una proyección que yo la genero diaria, conforme a la información que viene, se trae de Argus, se trae de Platts. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo como economista lo que hago es hacer un modelo económico para proyectar eso. Entonces, esas son las dos en las cuales se va a estabilizar. Una sencilla razón por qué el petróleo ya no va a bajar a $60. ¿Por qué? Porque los países, tanto la parte de OPEP y tanto la gestión de consumo que está sucediendo en Estados Unidos, que actualmente tiene una producción de 13 millones de barriles, no tiene una proyección de aumento. Ahora bien, tenemos un factor pequeño que sí nos puede afectar, pero no va a bajar más de los 80, es el petróleo ya canadiense, que tiene una singularidad muy parecida, o una especificación técnica muy parecida al crudo oriente de acá del Ecuador. Entonces, ellos están ingresando con alrededor de 400 mil barriles más al mercado, y eso sí afecta en sí al diferencial, más allá del WTI. Tomemos en cuenta que el Ecuador, por ejemplo, ahorita está en $82, el barril de crudo del Ecuador tiene un diferencial de -6, -5, -8 $, entonces eso significa que vamos a estar en 74, $75. Pero es un muy buen precio, tomando en cuenta que el año anterior... Muy por encima de lo previsto en el presupuesto, ¿no? De largo, totalmente de largo. Pero ahorita con ese tema de la baja petrolera, ya si es que hacemos cuál es el ingreso por barril, ya promedio, porque hay que siempre hacer un promedio ponderado, porque hay zonas, digamos, o tiempos de mercado en el cual el petróleo está mucho más bajo. Entonces, ese promedio ponderado siempre te va a la baja. Entonces, por ejemplo, hasta la semana anterior, el promedio ponderado del crudo ecuatoriano en RENAPO, que tiene 17 grados, y el oriente de 23 grados, está alrededor de $67. Entonces, ahora con esta producción significa que vamos a tener primero un costo que ya está de $27 en barril, cuando estaba antes de $20 la producción por barril, y aparte de eso ya no vamos a tener el ingreso, así esté bueno el precio del petróleo. Ahora, ingeniero, usted dice que tiene estas proyecciones, un piso de 80, techo de 87. Esto podrá extenderse en los próximos meses. La pregunta es, y esto lo hago desde el punto de vista ciudadano. El día viernes se subió 26 centavos los precios de la Extra y Eco. ¿Ok? A partir del 11 de julio va a haber este tema de las franjas, ¿no? ¿Verdad? 10 arriba, 5 abajo, si mal no recuerdo, hasta llegar a estabilización de precios. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Si hoy, digamos que hoy hubiera una decisión, bueno, hoy nos vamos al precio internacional, hoy, de golpe, de sopetón, ¿a cuánto tendría que llegar la gasolina Extra y Eco en el país? Ya, la gasolina Extra estaríamos en la coyuntura actual, que no es un precio muy alto, por ejemplo, cuando fue el tema de Ucrania específicamente. Llegó, por ejemplo, a tener un costo de la gasolina Extra de alrededor de 3,28. Actualmente la gasolina Extra no sobrepasa los $2.57. Ese es el costo. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Eso es muy importante. El costo al momento de refinar los combustibles de un país petrolero no se debe tomar el costo de producción del barril
o el precio al cual se podría hacer o el costo de oportunidad de venderlo. No, nosotros como país petrolero, y eso lo hace Estados Unidos, lo hace cualquier país petrolero del mundo, toma cuál es lo que cuesta la producción de barril. Entonces el barril de crudo ahorita de petróleo está en $27 por la ineficiencia, pero si estuviera en $20, estamos hablando que son $20 dividido para 42, estamos hablando de 52 centavos alrededor por solo en costo de materia prima, más el proceso de refinación que está alrededor de $1.40 y más los costos de transporte y todo. Nosotros, digamos, sin necesidad, en el caso de que no haríamos el blending con la gasolina 95 o la mezcla que se llama con la gasolina 95, tendríamos un costo de producción de alrededor de $1.98. Más lo que añades para subir octanaje, estamos hablando que tendríamos un costo de producción de $2.24 la extra, ¿ya? En la parte de la país, como usa etanol, estaríamos al orden del 2,37. Entonces, ¿qué significa? El tema del subsidio actualmente en la capacidad que está con la base de gasolina que nosotros también producimos acá en la refinería de Esmeraldas, Chuchufindi y La Libertad, tendríamos una optimización de costo. Por eso es lo importante de continuar haciendo eficientes los procesos de refinación. No hay tal de que es más barato traer la gasolina que hacer procesos de producción directos. Eso es inaudito. ¿Por qué? Porque hay algunos colegas suyos que han salido a decir que esa, ¿qué pasó? Ahí está. Ahí han salido algunos. Yo supongo que les debe interesar que alguna empresa siga vendiendo al Ecuador, en vez de poder hacer, o sea, es que es una regla básica. Es como que yo me ponga a hacer quesos y yo tenga vaquitas, venda la leche y compre la leche de alguien más para hacer mis propios quesos. Entonces, esa es la suerte de esto. Entonces, lo que tengo que hacer es poner ya inversión en la refinería. La refinería debería estar en eso es lo que le iba a preguntar. Y con esta cierro, ingeniero. A ver, hemos tenido alertas de distintos sectores. Es más, Teleamazonas sacó un reportaje con imágenes muy preocupantes de la situación en la refinería. Obviamente salió el Paso a Petroecuador a decir, tranquilos muchachos, no se preocupen, no se alteren, todo está tranquilo, todo está bien. Es más, tenemos proyectados los mantenimientos aquí en los próximos meses de la refinería. ¿A quién le creemos? ¿A lo que vemos o a lo que nos dicen? No. Aquí hay un tema importante. Ahorita Petroecuador tiene un gerente nuevo, que está puesto, que está aprendiendo, porque no tiene experiencia específicamente en Petroecuador. Está aprendiendo, entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Es calmar las aguas, ¿no? Para que los jefes de arriba, yo he estado sentado también en esa posición, y es como que te preocupas mucho a ver qué van a decir, pero aquí no es de quién se preocupa o mantenerse en el cargo, no. La refinería está funcionando, la refinería de Esmeralda está funcionando en 69%, la única que está al 100% es Chuchufindi, que son 21,000 barriles de dieta que tiene o de materia prima. La refinería de Esmeraldas, que debe al menos obtener entre 75,000 a 80,000 barriles de productos limpios, actualmente está funcionando en 69%. No es el 80%, no es nada. No. Claro. Todos los procesos de la refinería, y de hecho, yo no entiendo por qué no empieza, por qué no se declara la emergencia ya. Si la refinería es como un Lego, entonces tú empiezas a activar un área, un mantenimiento dentro de un área, de una catalítica, por ejemplo, o de un bloque específico que te hace naftas, que te hace diésel, etcétera, jet fuel. Entonces, puedes ir haciendo esta suerte de manejar. Entonces, a mí me encantaría ver quién está a cargo de la gerencia de refinación. Realmente sería muy bueno investigar desde qué año está ahí trabajando, cómo está, cuándo le pusieron, etcétera. Porque estas personas, al menos en el tiempo que yo estuve, y aparte yo estuve como gerente de comercio internacional casi 1 año y medio en Petroecuador, entonces veía que hay personas que sabotean los procesos para que no se generen este tipo de arreglos y de mejoras. Entonces, eso me gustaría instar a las autoridades para que vean, investiguen, porque realmente ya es inaudito. Entraba la refinería en emergencia en diciembre y debían ya los primeros trabajos dar sus frutos en febrero y marzo. Entonces, esas son las cosas que no son aceptables dentro, y los gerentes deberían tomar responsabilidad y debería glosárseles inclusive por haber dejado de hacer las cosas que debían hacerse. Claro, gracias al ingeniero Reinaldo Armijos, experto en temas petroleros y exgerente de Petroecuador. Un buen día, Reinaldo, muy amable. Gracias, Jimmy. Muchas gracias y bendiciones a todos. Un excelente día.